El 2 de mayo de 1808 fue un cambio de régimen en España y bueno, también afectó a la capital, donde bueno, pues, se produjeron el día siguiente, el día 3, los fusilamientos por parte de las tropas napoleónicas, en lo cual bueno, pues, Francisco de Goya lo realizó y bueno, dejó un cuadro, además, que fue el horror para la historia de Madrid y para la historia a nivel nacional. Madrid fue el escenario de importantes acontecimientos a principios del siglo XIX. Con la Conjura del Escorial de 1807 se intentó situar al príncipe Fernando de Borbón, Fernando VII, el futuro monarca, en el trono. Pero acabó en fracaso. El monarca Carlos IV perdonó a su hijo y desterró a los nobles y clérigos implicados. Tras la entrada consentida de las tropas napoleónicas, la corte se desplazó a Aranjuez. El motín de Aranjuez de 1808 expresó el descontento de los partidarios del príncipe Fernando por la llegada de los franceses. Esta vez tuvo éxito. Carlos IV renunció a la corona a favor del príncipe Fernando. Sin embargo, el general Murat entró en Madrid pocos días después. Primero, la conjura del Escorial de 1807, en el cual Fernando VII, o bueno, el príncipe Fernando, bueno, pues se le situó pues, para el trono y bueno, pues, que su padre, Carlos IV, se marchase. Finalmente, Carlos IV perdonó a su hijo, pero no a los que apoyaron a Fernando, el príncipe, ya que desterró a nobles, clérigos que estuvieron implicados en esa conjura. Y con la entrada consentida de las tropas napoleónicas, Godoy, el valido de Carlos IV, firmó con Napoleón, la corte se trasladó a Aranjuez. El motín de Aranjuez de 1808 expresó el descontento de los partidarios del príncipe Fernando por la llegada de los franceses. Finalmente, esta eh, conjura o motín tuvo éxito porque al final Carlos IV abdicó en su hijo porque renunció a la corona y finalmente bueno, pues subió su hijo Fernando VII al trono. Pero el general Murat entró en Madrid pocos días después. Ante la evidencia de la invasión francesa, el descontento popular acabó por estallar. El 2 de mayo de 1808 se inició una insurrección en Madrid contra el invasor, quien respondió con el fusilamiento de los prisioneros. Los dos alcaldes de Móstoles enviaron una petición de socorro a los pueblos de Toledo y Extremadura para que enviaran milicias de apoyo, bando que fue tomado como una declaración de guerra a Francia. En 1813, el ejército anglo-español liberó la región, ayudado por las guerrillas del Empecinado y de Fermín, que tomaron Alcalá. Eh, la invasión napoleónica provocó al final la insurrección por parte de los madrileños el 2 de mayo de 1808. A partir de ahí, los dos alcaldes de Móstoles pidieron ayuda al resto de regiones españolas, sobre todo a Toledo y Extremadura, para que enviasen milicias de apoyo. Esto fue como una declaración de guerra para Francia. Entonces, los británicos ayudaron a los españoles y liberaron la región, con la ayuda también de las guerrillas de otras figuras como el empecinado de Fermín, que tomaron Alcalá. Madrid pasó a ser protagonista de temas literarios y pictóricos. Goya coloreó sus gentes, sus costumbres y sus acontecimientos que sucedieron en la ciudad, sobre todo durante el periodo de la Guerra de la Independencia. El romántico Larra y el costumbrista Mesonero Romanos reflejaron la vida cotidiana en sus textos. Es decir, los artistas también describieron cómo era la ciudad, cómo las costumbres. Al final le escribieron a ciudadanos anónimos y decían pues, cómo vivían, qué costumbres tenían, los acontecimientos que surgían en la ciudad. Bueno, pues los artistas al final también, también bueno, pues tenían gran interés por cómo era la ciudad y las costumbres de la ciudad, sobre todo de los madrileños, y bueno, pues cómo era el día a día de cualquier ciudadano anónimo. Que, y esto lo voy a decir, yo que soy historiador, la gran mayoría de los artistas, la gran mayoría, es decir, casi el 100%, no eso, siempre se han fijado por las costumbres de las regiones de un país. Entonces, bueno, pues como ellos residieron en Madrid, y bueno, muchos de ellos eran madrileños, bueno, pues, escribían en sus textos, pues como por ejemplo Larra o Mesoneros Romanos, o incluso Goya, describían con obras cómo eran las costumbres de la región madrileña. Manuela Malasaña fue modista a la que los franceses dispararon cuando intentaba defender Madrid el 2 de mayo de 1808. Ella y otras tantas mujeres
fueron las que defendieron la ciudad junto a hombres. Y hay que recordarlas porque además la gran mayoría bueno, están olvidadas en la historia. Y luego yo me hago la pregunta siendo historiador, ¿queremos igualdad y las olvidamos a grandes figuras que dejaron el legado sobre todo impresionante en el mundo del arte, en la política y sobre todo en la defensa de un país y de una región? Claro, y son preguntas que son un poco, que no tienen además, hoy en día deberían de carecer de sentido, sobre todo porque se supone que hace 200 años intentó hacer esa igualdad entre hombres y mujeres. Pues es que esos cimientos que hicieron en el siglo XIX en Europa y que España intentó imitar, son los mismos. No hay cambios. Entonces, la ciudadanía, al final, se olvida de un sexo y nos centramos en el otro. Entonces, eso no tiene mucho sentido ni, ni en la historia, ni en el mundo al final de la filosofía, me da igual, o en el mundo de la psicología. No puede ser que dejemos en el olvido a grandes artistas mujeres, a mujeres que defendieron la región madrileña como Manuela Malasaña de la invasión francesa. Al final, mujeres como ellas han sido importantísimas en la historia de España y sobre todo también en Madrid, que gracias a ellas, bueno, pues, han conseguido grandes logros. Y ellas, bueno, Manuela Malasaña y también otras mujeres, lucharon por Madrid, por su ciudad, por su país y al final por una igualdad jurídica, también en el mundo del trabajo y de otros ámbitos entre hombres y mujeres para intentar que esa consolidación de cimientos quede fijada, pero de momento la situación está muy difícil y la situación a corto plazo es más complicada. Lo digo yo siendo historiador, es imposible que haya una igualdad jurídica entre ambos sexos. Así que con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo relacionado con la historia de Madrid en la Guerra de la Independencia, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.